Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. Continuando con nuestro estudio en el libro de Esdras, hay algo que debemos decir dos veces y que ya hemos dicho anteriormente en otros estudios. Es el plan de Dios usar el poder de Dios en el pueblo de Dios para lograr los propósitos de Dios según ese plan de Dios. Es redundante, pero debemos repetirlo. Es el plan de Dios usar el poder de Dios en el pueblo de Dios para lograr los propósitos de Dios según el plan de Dios. Ese es uno de los principios de la obra de Dios. Lo que significa es que los incrédulos no tienen parte en esa obra. Recuerde, cuando Pedro bajó y estaba supervisando el trabajo de Felipe el evangelista, y Simón el hechicero había sido bautizado e hizo profesión de fe, dice que cuando él vio los poderes que Pedro y los otros tenían, puso dinero y se los ofreció para comprar al Espíritu Santo. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Percibo que no estás bien con Dios, que estás en iniquidad y amargura. Mejor es que te arrepientas de esto. Le quiso decir que él no tenía ni parte ni suerte en ese asunto. La obra de Dios la hacen los que son del pueblo de Dios y él nada tenía que hacer en ella, aunque había hecho una profesión de fe. Una de las debilidades de la iglesia hoy es lo que podríamos llamar la multitud mezclada. En el análisis final no habrá una multitud mezclada, por supuesto, y Jesús enseñó acerca de esto en la parábola del trigo y la cizaña, diciendo que éstas crecen juntas. En esta parábola se hace la siguiente pregunta: ¿quieres que limpiemos la viña? Y la respuesta es no, porque ustedes no pueden hacer la diferencia entre el trigo y la cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo, y por eso dice el Señor Jesucristo: déjenlos que crezcan juntos, y un día los voy a separar. Lo que significa que hoy día tenemos esa multitud mezclada, no importa cómo tratemos de filtrar nuestra membresía. Pero aquí hay un principio, y esta es una razón por la que nuestras iglesias, muchas de ellas, son tan débiles hoy en día. En muchas iglesias, ni siquiera hay un intento por filtrar la membresía. No comunicamos el mensaje en verdad de que la iglesia es para creyentes. Vamos a la comunidad y quizás queremos los líderes de la comunidad, la gente de prestigio, la gente quizás de dinero, la gente con visibilidad, y queremos que sean los líderes de nuestra iglesia. La iglesia pierde una gran oportunidad de presentarle a Cristo a la gente cuando no le pregunta al unirse a la iglesia: ¿cree usted verdaderamente? Aquí hay un principio en el libro de Esdras que nos ayudará a hacer del trabajo de los hombres el trabajo de Dios. El trabajo debe ser hecho por el pueblo de Dios, no simplemente por cualquiera que quiera participar solo para figurar. Otro principio, y ya es el número 7, es el siguiente: Dios vencerá cualquier oposición a su trabajo. Esto está ilustrado en Esdras, capítulo 6, versículos 6 al 8. Ellos envían palabra al emperador de que este pueblo es rebelde. Ellos tienen una historia de rebeldía bajo sus conquistadores, eso es una realidad.
Ellos le dicen al emperador que él no debe permitirles reconstruir su templo. Se les opusieron, mintieron sobre ellos y los calumniaron. Como consecuencia, por un tiempo la obra se detuvo. Pero cuando ellos buscaron en sus crónicas, descubren que Ciro sí había decretado que se fueran, y regresan la orden de que no perturbaran la construcción del templo, que los dejaran construir. Es más, dijo el emperador, por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que viene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. ¿Ve usted cómo Dios provee y vence la oposición? Otro principio en el libro de Esdras es este: mientras Dios hace su trabajo, habrá personas que se salven mientras miran el trabajo de Dios. Dice en Esdras capítulo 6, verso 21, que algunos de los gentiles que se habían ubicado en Judá se volvieron de sus costumbres inmorales y se unieron a los israelitas en la adoración a Dios, al Señor. Y toda la nación comió en la fiesta de la Pascua. Esto es diferente a lo que vimos al principio. Estos no son incrédulos que vienen y dicen: queremos participar en el trabajo de Dios, queremos ser oficiales de la iglesia, pero no somos creyentes, no hemos nacido de nuevo. Eso, claro, es un no, no, no. Pero esto es otra cosa. Cuando la gente es salva, cuando ellos experimentan lo que el Nuevo Testamento llama el nuevo nacimiento, entonces pertenecen al mismo pueblo y son personas por las cuales Dios quiere hacer su trabajo. Y otro principio es: aquellos que están involucrados en la obra de Dios hallarán el trabajo de Dios descrito en su palabra. Otra vez pensamos en Esdras. Él es un gran ejemplo de esto. Esdras preparó su corazón para buscar la palabra de Dios, para hacerla y enseñarla en los estatutos y en los juicios de Israel. Esdras es un hermoso personaje, ¿sabe? Esdras descubrió el trabajo de Dios porque estaba dedicado profundamente al estudio de la palabra de Dios. Y hay mucha gente que ha encontrado un gran llamado para hacer un gran trabajo para Dios, y su llamamiento se originó en el estudio de la palabra de Dios. Otro patrón que es asociado con la obra de Dios es uno realístico. Cuando el trabajo de Dios se ha logrado, Dios con frecuencia permite que sus agentes humanos fallen, para que sea obvio ante todos que la excelencia del poder era de Dios y no de los hombres. Notará usted en Esdras y en el libro de Nehemías que en ambos casos, después de que el gran trabajo fue logrado, cayeron. Se encontraron atrapados en las costumbres paganas de la gente que vivía en esa tierra. ¿Por qué pasó esto? Parece que es un modelo. No siempre es así, gracias al Señor, pero sí sucede con frecuencia. Dios quiere mostrar que fue Él quien hizo la obra y no sus instrumentos terrenales. Hay otra razón por la que esto pasa frecuentemente, y eso viene de Satanás. Cuando Dios ha obrado a través de un hombre, a Satanás le gusta desacreditar la fuente de ese trabajo. Y hay muchos otros principios sobre la obra de Dios, sobre la administración, sobre el liderazgo, y los aprendemos aquí, en este libro de Esdras. Ahora, recuerde usted, lo que Esdras nos está diciendo es sencillamente esto. Es el plan de Dios usar el poder de Dios en el pueblo de Dios para lograr los propósitos de Dios según el plan de Dios. Y usted, mi querido amigo, ¿pertenece al pueblo de Dios? ¿Está usted consciente de que es un portador de ese poder de Dios? ¿Está usted consciente, mi querido hermano, de que el propósito de ese poder es que su obra pueda lograrse por medio de usted?
Los propósitos de Dios pueden cumplirse ciertamente a través de usted, pero recuerde, según el plan de Dios. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio